1, 2, 3. Así ha dicho Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valiente se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Los saludo en esta mañana con la paz del Señor. Como decía, hoy vamos a entrar en el campo de las doctrinas fundamentales de la iglesia cristiana. Es muy importante que usted y yo entendamos y conozcamos al Dios que servimos, porque lamentablemente dentro de la iglesia cristiana evangélica muchos no conocen, tienen desconocimiento mucho o a veces poco del Dios que adoramos. En mi Biblia, no sé si en su Biblia, hay un subtítulo que precede a la lectura que tuvimos, dice: el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Por eso hoy día vamos a hablar acerca de el conocimiento de Dios. Y para empezar, ¿dónde debería comenzar el creyente un estudio del cristianismo? Esta es una pregunta que yo presento. ¿Dónde debería comenzar un creyente su estudio sobre las doctrinas cristianas? El cristianismo se trata primera y principalmente de la persona y de la obra de Dios. El evangelio no es una religión. El evangelio es una relación con una persona más real que nosotros mismos. Porque al Dios que servimos no es un palo, no es un ídolo, es real. Es tan real que Él es el creador de todas las cosas, es nuestro creador. Y Dios quiere que usted y yo tengamos una relación con Él. Por tanto, debemos comenzar nuestro estudio con Dios mismo. Cuando usted abre la Biblia, ¿qué dice el primer versículo? En el principio Dios creó. Mire, ya desde el primer versículo usted ve que se nos presenta a Dios. Cuando usted va a la carta a los hebreos que el pasado año le estudiamos, vimos que la carta a los hebreos empieza así: Dios habiendo hablado muchas veces. Cuando usted va al Evangelio según San Juan, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Mire cómo empiezan muchos de los libros. Si usted va a Josué, que es otro libro que nosotros ya estudiamos, mire lo que pasa en Josué. Por eso usted tiene que prestarle mucha atención cuando usted empieza un versículo. Dice: aconteció después de la muerte de Jehová, siervo de Jehová, de Moisés, siervo de Jehová. Mira, ahí nos presenta ese nombre que significa yo soy el que soy. Que Jehová, dice la siguiente, habló a Josué. Entonces, ¿qué usted entiende? ¿O qué usted puede percibir? Que el relato del libro de Josué no es un relato ficticio, no es un relato que al escritor se le dio por escribir, sino que el Espíritu Santo fue el que lo motivó a este hombre a relatar lo que a él le aconteció después de la muerte de Josué. Porque créalo, de Moisés, porque yo creo que Dios ya había tratado con la vida de Josué, tal vez no de la misma manera que había tratado anteriormente, pero Dios ya había tratado con Josué. Pero ahora Dios quería que él empiece a escribir desde ese punto de su vida. Entonces, es importante que comencemos nuestro estudio de la vida cristiana o de lo que es el cristianismo con Dios. Y es que Dios es el conocimiento más importante que podamos tener sobre una persona en especial. El cristiano debe anhelar conocerlo
y darlo a conocer. Le voy a pedir al pastor Héctor que nos lea San Juan 17, verso 3. Usted preste atención. San Juan capítulo 17, el verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mire, esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti. La vida eterna empieza y termina conociendo a Dios. En otras palabras, es infinita, es eterna. Porque quiero que me entienda, aunque pasemos una eternidad, cada día vamos a aprender acerca de nuestro Dios. Y Dios quiere que empecemos a conocerlo desde este momento. Por eso, el primer punto que yo quiero tratar es el siguiente. Dios quiere que lo conozcamos. Yo le voy a leer dos pasajes. El primero está en Deuteronomio capítulo 7. El verso 9 dice así de Deuteronomio: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Mire, Dios quiere que lo conozcamos a Él, es decir, su persona, sus atributos. Deuteronomio capítulo 7, verso 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Mire, conoce pues. ¿Qué clase de Dios tenemos, hermano Miguel? Dios fiel. Dios fiel, guárdeselo esto. El Dios que usted sirve es un Dios fiel que dice que Él guarda el pacto. Pero no solamente guarda el pacto, sino que también que guarda. Mire, por eso es que la Biblia dice alrededor de la Escritura que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, que ellas son nuevas cada mañana, que Dios cada día renueva su misericordia sobre buenos y malos. ¿Y quién puede aquí alzar la mano y decir yo soy bueno? Nadie. Porque todos somos pecadores. Pero ahí cuando dice buenos y malos está diciendo aquellos que por la gracia han sido justificados. Pero Dios aún de aquellos que no lo aceptan, Dios aún está teniendo misericordia. Mire, en otras palabras, Dios quiere que usted conozca su persona, sus atributos, sus características que no cambian. Recuérdese que eso estudiamos. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y como dice en Malaquías, porque yo Jehová no cambio. Entonces, mire lo que también nos dice en 2 de Corintios el apóstol Pablo. 2 de Corintios 4, el verso 6, dice así: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mire, la creación nos habla de Dios, pero ¿cuál es la mayor revelación acerca de Dios? Es Jesucristo mismo. Por eso es que Hebreos que dice, mire, es importante lo que hemos aprendido en los años anteriores. Cuando el pastor predica, cuando un hermano predica, cuando me toque a mí predicar, preste atención. Porque todo eso nos es base para lo que vamos a seguir aprendiendo. Cuando usted abre la carta a los Hebreos, dice que Dios habló muchas veces, de muchas maneras, y sigue hablando de muchas maneras. Pero hoy nos habla de una manera especial a través de su Hijo. ¿Por qué? Porque Cristo es la revelación final. Dios habló antes en fragmentos. Dios le habló un poquito a Adán. O mejor dicho, Adán tenía un conocimiento tremendo de Dios. Pero ya después del pecado le dio parte de su revelación a hombres como Noé, Enoc, Abraham, Moisés, Josué
Y poco a poco esa revelación la hemos tenido en lo que se conoce como las Sagradas Escrituras. Pero con Cristo tenemos una revelación completa, porque el conocimiento de Dios empieza con sus atributos, pero no se detiene ahí. También incluye el conocimiento de la voluntad de Dios, es decir, los planes, los propósitos, los deseos de Dios. Por lo tanto, reconozcamos la importancia de conocerlo. No solamente de conocerlo, sino de vivir de acuerdo a su voluntad. Mire lo que nos dice Pablo a los Efesios 5, verso 17. Efesios 5, verso 17. Dice así: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Mire, Pablo le está hablando a unos creyentes, no le está hablando a impíos. Entonces usted como creyente, ya que aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, Dios desea que usted no solamente conozca sus atributos, sino su voluntad, los planes generales y específicos para su vida, para la iglesia, para la familia. Porque el mayor propósito de la vida para usted y para mí debe ser conocer a Dios, tener una relación íntima. Y esto va a llevar a tener una vida de calidad. Ya leímos en San Juan 17 que esta es la vida eterna. La vida eterna empieza con conocer a Dios. Esto, como dije hace un momento, no es religión, no es con cumplir, bueno, voy a la iglesia, no, sino que al salir, como veíamos ayer, en el trabajo, en la casa, usted vive su vida de acuerdo a los parámetros divinos. Usted tiene una relación con Dios. ¿Y qué va a pasar? Cuando usted tiene una relación íntima con Dios, Dios se le va a revelar más y más. El salmista lo declara así en el Salmo 25, 14, que es un versículo que a mí me encanta. Dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Y qué más dice? Y a ellos hará conocer su pacto, su palabra, sus planes, sus propósitos. Entonces, grábese esto. Dios quiere que lo conozcamos. El Dios que nosotros tenemos es un Dios fiel, es un Dios misericordioso, es un Dios que posee atributos infinitos. Y en las próximas semanas, si Dios nos permite, vamos a tratar acerca de esos atributos de una manera un poco más detallada. Pero es importante que usted y yo lo conozcamos, que conozcamos sus planes, que anhelemos conocer a Dios, porque esto va a traer beneficios. Y este es el segundo punto que quiero hablar: los beneficios de conocer a Dios. Los beneficios de conocer a Dios son amplios, son tan amplios que no los podemos tratar con detalle. Veíamos ayer lo que decía el salmista David: bendeciré a Jehová, bendice alma mía, porque Él es el que perdona mis iniquidades, el que sana mis dolencias. Mire, si usted se pone a analizar el Salmo número 103, usted va a encontrar incontables beneficios de conocer a Dios. Y yo le quiero presentar brevemente 5 beneficios. Para ello, leamos lo que dice el proverbista en el Proverbio número 9, capítulo 9, verso 10. Proverbio 9, verso 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Mire, tremendo versículo. Está hablándonos que un beneficio es entendimiento, sabiduría. Mire, es necesario tener una visión correcta de Dios, para así poder tener una visión correcta de todo lo demás. Que decía el pastor días atrás, el domingo pasado, que los 2 grandes mandamientos son amar a Dios
sobre todas las cosas. Pero si usted ama a Dios, Dios va a derramar de su amor para poder amar aún a su enemigo. Por eso es importante que usted se enamore del Dios de las Sagradas Escrituras. Usted quiera conocer, porque así va a tener una visión correcta. Usted va a poder entender por qué hoy estamos viviendo esto, porque la palabra del Señor lo dice, que en los postreros días iba a suceder esto, que en los postreros días iba a haber fenómenos naturales, iba a haber violencia, iba a haber caos, porque todo se está preparando para la venida de Cristo, el rapto de su iglesia, y de ahí entrar en un tiempo que conocemos que es la tribulación y la gran tribulación. Pero entonces usted como un creyente está firme en la roca que es Cristo. Entonces, cuando la luz del verdadero conocimiento viene a su vida, usted puede tener un conocimiento efectivo de la realidad que vivimos. Usted no solamente se deja llevar por las noticias. Decía un cantante que a veces las cosas son como el periódico de ayer. Porque la noticia ya pasó y hoy hay una nueva noticia. Pero la palabra de Dios, la buena noticia, no cambia. Sigue siendo la misma. Hay salvación, hay esperanza. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Entonces, gracias al conocimiento, gracias a la sabiduría, con respecto a quienes somos, usted puede entender para qué fue creado, cuáles son los propósitos, puede entender sus propias necesidades, por qué Dios permite necesidades para que usted aprenda a depender de Él. Y sobre todo usted puede entender el propósito de su existencia aquí en la tierra. Dios nos creó con propósitos maravillosos. En segunda cosa, mire lo que nos dice el Salmo número 9. Estuvimos hace un rato en Proverbios, pero mire lo que dice el Salmo número 9, el verso 10. Dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Mire, al conocer a Dios por su nombre, esto nos lleva a conocer su personalidad. Pero no solamente esto, sino que usted al conocer su personalidad, sus caracteres, sus atributos, mientras más le conocemos, mientras más aprendemos acerca de Él, podemos más creer, podemos más confiar en Él en cada detalle de nuestra vida. Mire, cuando usted conoce a Dios, usted sabe que ese Dios es un Dios tan grande que Él, con un soplido, con un mínimo soplido, dividió las aguas del mar Rojo. Dice la Biblia que vino un viento recio. Eso fue un mínimo soplido, un imperceptible soplido para Dios, una pequeña brisa para Dios, porque si Dios hubiera mandado un soplido con mucha fuerza, hermano, causado un tsunami, algo que no podríamos describir. Pero cuando usted está seguro del Dios que conoce, usted vive tranquilo. Amén. Pasamos aflicciones, pero la Biblia dice: confía en mí, yo he vencido al mundo. Entonces, que al conocerlo, su fe crezca, y no solamente su fe, su confianza, y esto le va a dar fortaleza espiritual. Ese es el tercer beneficio. Mire lo que nos dice Daniel 11, verso 32. Dice así: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Mire, esto ya está hablando del tiempo de la tribulación, porque en el tiempo de la tribulación va a quedar un remanente que va a despertar.
Ahí va a aparecer los 144,000 que van a traer un tremendo avivamiento sobre la tierra en aquellos días. Y ahí el pueblo de Israel va a despertar. Y muchos que no aceptaron a Cristo o que nunca se les habló del Evangelio van a tener su última 11:32 de Daniel. El pueblo que dice: con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Mire, hay un tremendo testimonio, no sé si el pastor Héctor lo conoce, aunque el nombre es muy conocido, acerca de una creyente en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Ella se llamó Corrie ten Boom. Ella cuidó, refugió a cientos de judíos en su casa. Esta mujer que amaba a Dios, amaba al pueblo judío. Porque sabía, a pesar de los errores del pueblo judío, a pesar de que es un pueblo de dura serviz como usted y yo lo somos, como son los pueblos de la tierra, pero ella amaba al pueblo judío. Y ella a costa de su vida refugió a muchos judíos. Pero ella actuó. Mire, el pueblo que conoce a su Dios actuará y se esforzará, porque viene la enfermedad, viene la escasez económica, pero usted conoce al Dios que sirve y entonces usted se esfuerza, como le dijo Dios a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Conozca a Dios, eso le va a dar fortaleza espiritual. ¿Qué más? Mire el cuarto y último beneficio, que no digo que estos son los únicos, hay muchos. El cuarto es perseverancia. Mire lo que Pablo le dice a Timoteo, segunda de Timoteo. Capítulo 1, el verso 12. Doy gracias, dice Pablo, al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Cuando usted conoce a Dios, cuando usted, como decíamos, usted sabe que el conocerlo a Dios lo llena de entendimiento. No solamente que lo llena de entendimiento, sino que lo llena de confianza o lo llena de fe, que lo fortalece espiritualmente. Todo eso va a ser para que usted persevere en la carrera de la fe. Pablo, él no está alabándose, sino que él da gracias al que le fortaleció. ¿Por qué? Porque él lo tuvo, lo puso por fiel, le dio esas virtudes para que él aprenda a ser fiel. Pero Pablo se esforzó, Pablo hizo su parte y Dios hace el resto. Usted tiene que ser responsable en cuanto a su salvación. Como decíamos ayer, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad. Mire lo que nos dice, creo que es uno de los pasajes más conocidos, que también aquí está en 2 de Timoteo. Mire lo que nos dice Pablo en el capítulo 4. Usted sabe que esto es muy conocido, 2 de Timoteo 4, del verso 6 al verso 8. Lea, Pastor Héctor, 2 de Timoteo 4, del 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Por qué Pablo pudo decir esto? Porque en el 1:12 de 2 de Corintios dice: porque yo sé a quién he creído. Porque yo sé a quién he creído. Es importante que usted conozca a quién le cree, hermano.
Le creemos a un Dios todopoderoso. Entonces, mire, ahora, así como hay beneficios, hay peligros para aquellos que no conocen a su Dios. Y vamos a ver solamente la cita y el peligro. El primer peligro, voy a mencionar 6 peligros de no conocer a Dios. Mire lo que nos dice el Salmo número 50, el verso 21. El que encuentre de lectura, 50, 21 de Salmos. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensaba que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Miren, cuando nosotros no conocemos conforme a las Sagradas Escrituras, un peligro es que nosotros hacemos una versión de Dios a nuestra imagen, a nuestra manera de pensar. ¿Qué dice Dios? ¿Que pensaste que yo era como tú? Nosotros somos infieles, pero Él es fiel. Nosotros somos limitados, mas nuestro Dios es ilimitado.Nosotros somos débiles, mas Él es fuerte. Nosotros somos pecadores, mas Él es santo. Nosotros somos carne, mas Él es espíritu. Entonces, si no conocemos, vamos a crear un Dios a nuestra imagen. Por eso es que la gente tropieza. Pastor Héctor hace un breve repaso días atrás de los 10 mandamientos. Y ahí dice, no te harás imagen. Pero usted ve cómo la religión nos lleva a levantar imagen. Y decir que esto es Dios. Entonces, no hagamos a nuestra manera. Otro peligro que nos menciona Juan 4:22, yo voy a leer, mire lo que dice palabras del Señor Jesús. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Qué pasa cuando usted y yo no conocemos como debe de ser a Dios? Va a haber una falsa adoración. Va a haber una adoración de labios. Va a haber una adoración a nuestra manera. Y esa adoración a Dios no le agrada. Recuérdese lo que veíamos al finalizar el año. Cuando Dios le dice al pueblo de Israel en Malaquías, porque yo Jehová no cambio. Y luego le habla acerca de un punto que tenía que ver con la adoración. Vosotros, toda la nación, me habéis robado. ¿Y en qué te hemos robado? Dice el pueblo. Mire, ¿por qué? Porque desconocían la ley. En vuestros diezmos y ofrendas. Y Él les llama la atención y dice, trae todos los diezmos. No está hablando solamente de lo económico. Y a veces ese es un punto que muchos creyentes hacen. Bueno, manda el diezmo, pero no me congrego. Y creemos que así le agradamos a Dios. No, Dios no necesita. La obra de Dios puede necesitar o lo necesita. Pero Dios lo que quiere es que usted de todo corazón, como dice Pablo, ofrezca su vida como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto. Entonces, si usted y yo desconocemos al Dios, como pasaba con el pueblo de Atenas, al Dios no conocido y tenían un altar y ya pensaban que ya Dios se iba a contentar. Pablo les dice, no es así. Al Dios que ustedes desconocen es el que yo anuncio. Y quiero decirles que no hay otro Dios, porque Él es el Dios que hizo todo. Él nos hizo a nosotros, como dicen sus poetas, que fuimos creados a su imagen. Entonces es importante que le adoremos de acuerdo a los parámetros divinos. ¿Qué va a pasar cuando usted y yo desconocemos? ¿Vamos a caer en incredulidad o falta de confianza? Vimos que el conocer a Dios va a traer confianza, va a traer fe. Pero todo lo contrario es cuando no conocemos. Pablo le dice a los Romanos 10:14. Mire lo que dice 10:14 de Romanos. ¿Cómo crearon? Exacto.
¿cómo creerán? ¿O cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Mire, sin haber quién les predique. ¿Cómo ellos podían invocar? ¿Cómo ellos podían tener fe? ¿En qué iban a basar su fe? Hermanos, cuando usted y yo no conocemos al Dios de la palabra, vamos a caer en lo que dice Santiago. Vamos a ser como una ola del mar, que somos inconstantes, vamos de aquí para allá. Por eso es que Pablo dice, Santiago dice, que si alguno tiene falta de fe, pídale a Dios sabiduría. Y ya vimos que la sabiduría, el entendimiento, es un beneficio de conocer a Dios. Entonces, no seamos incrédulos, busquemos conocerle. Tengamos nuestro tiempo devocional en casa, vengamos a la casa de Dios. Cuando usted puede, escuche un mensaje, medite, reflexione, viva la palabra de Dios. Porque si no, viviremos fuera de la ley, viviremos fuera de la voluntad de Dios. Eso trae el desconocimiento de Dios. Lo dice tanto Proverbios. Mire lo que dice Proverbios 29:18. Proverbios 29, verso 18. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Mire, sin profecía. Siga. Para el que guarda la ley es bienaventurado. Mire, sin profecía el pueblo se desenfrena. Yo le voy a leer lo que nos dice el profeta Oseas 4, 1 y 2. Oí palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se sucede. Oiga, yo no sé, pero esto es más claro que el periódico de hoy día mismo. Si usted va, lo que le va a decir el periódico es que hubo perjuro, que hubo mentiras, que hubo hurtos, que hubo adulterios, que hay homicidio tras homicidio. Pero ¿por qué pasa eso? Porque Ecuador y las demás naciones desconocen del Dios verdadero. Y por eso es importante que usted y yo anunciemos, porque ¿cómo oirán? ¿O cómo pues invocarán? No han oído. Mire, por eso el deber nuestro es predicar la palabra, anunciar, ser luz, ser sal, ser cartas abiertas. Mire, vivir fuera de la ley o vivir fuera de la voluntad de Dios es por el desconocimiento de Dios. Es lo que usted ve en el libro de Jueces. Cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Y esto por qué hay? Porque la gente tiene una actitud indiferente, apática hacia el pecado. O sea, no valora la misericordia de Dios. Y la gente hoy se ha hecho tolerante al pecado. Por eso es que ¿qué se está discutiendo en los grandes congresos? Aborto, legalización de la marihuana. Mire, la gente es apática al pecado. ¿Pero por qué? Porque desconocen al Dios. El año pasado, un ministro de Chile, creo que era de salud o de educación, cuando fue a jurar, porque creo que allá en Chile, no, en Argentina era, allá juran con 2 libros, la Biblia y la Constitución. Si uno quiere, jura por los 2 o jura por uno. Pero el uno, este ministro cogió la Biblia y la hizo a un lado. Como que dijo, yo no necesito de la Biblia. Hay una actitud indiferente. Y eso Pablo lo dice en 1 Corintios 15, verso
34. Mire lo que Pablo le dice a los Corintios. 15:34 de Corintios. Dice así: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Usted sabe el desorden que había en la iglesia de Corintios. Mire, algunos le conocen, algunos de quienes, de los creyentes. Y por eso es que había inmoralidad sexual en la iglesia de Corinto. Porque no basta con que usted congregue, se sepa los signos. Es importante que usted conozca, tema y obedezca a Dios. Por último, y esto es tremendo, ¿cuál es el peligro de no conocer a Dios? Es juicio. Juicio divino y destrucción. Mire lo que Pablo nos dice, un versículo muy conocido, Romanos 1:18. Romanos 1, verso 18. Lea mi hermano Freddy, si encontró. Ya, el que encuentre de lectura, porque yo estoy buscando otra cita en Oseas. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mire, porque la ira de Dios, ¿contra quiénes se revela? Contra aquellos que desconocen, con aquellos que desechan, con aquellos que rechazaron, como dice el libro de Hebreos, la voluntad, la palabra, la revelación. Y cuando usted rechaza la revelación de Dios, y muchos creyentes están rechazando la palabra de Dios, usted lo que está rechazando es la gracia. Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque rechazar la gracia es rechazar el plan del Padre, es rechazar el sacrificio de Cristo y es rechazar la obra del Espíritu Santo. En otras palabras, es blasfemar contra Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y eso es la pérdida de la salvación. ¿Qué nos dice Oseas? Un versículo también muy conocido, 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Le está hablando a un sacerdote. Usted y yo hemos sido llamados a ser sacerdotes. Real sacerdocio, nación santa. No rechacemos el conocimiento de Dios, no rechacemos su voluntad, no rechacemos su palabra, porque si rechazamos su palabra, lo que queda es una horrenda expectación de juicio, porque como dice Hebreos, que Dios es fuego consumidor. Para concluir, el anhelo de Dios para nuestras vidas es que lo conozcamos íntima y personalmente a Él. ¿Quién es Él y cuál es su voluntad para con nosotros? Lo cual traerá grandes desafíos, pero grandes beneficios para la vida del cristiano. Hoy más que nunca, busquemos conocer cada día del Dios que adoramos. El Dios que se nos ha revelado, el Dios que se encarnó en María, el Dios que caminó en la tierra, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que murió en la cruz del Calvario, el Dios que resucitó al tercer día, el Dios que está arriba ya en los cielos, Padre, Hijo y Espíritu Santo en nuestros corazones, el Dios vivo y verdadero, el único Dios, el Dios de las Sagradas Escrituras. Yo soy el que soy. Amén.